Buenos días, felicidades a todos los papás. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga muchísimo. Si usted ha venido por primera vez a ver aquí, tenemos un regalo para usted. Así que por favor, al finalizar este tiempo, acérquese a alguna de las mesas que dice visitantes para que reciba sus regalos. Y estoy saludando también a los que están en línea. Quizás me vean más tarde porque están disfrutando del juego entre España y Arabia Saudí. ¿Debieran haber venido después de ver el juego? No, que disfruten y les esperamos el próximo domingo. ¿Cuántos de los que están acá han firmado algún contrato últimamente? A ver, ¿cuántos tienen cuenta telefónica con alguna compañía aquí de Estados Unidos? T-Mobile, AT&T. Usted no se acuerda, pero usted firmó un contrato. O si usted compró un auto en este país, usted debió haber firmado un contrato. O si usted ha descargado algún app donde se le ha pedido que esté de acuerdo con términos y condiciones, usted probablemente hizo como la mayoría, incluyéndome yo, ¿no? Que entonces comienza a pasar las decenas de páginas de términos y condiciones hasta llegar al botoncito que dice acepto y hace clic. E ignoramos por completo términos y condiciones. Generalmente vienen en letra pequeñita, pequeñita así. Y si compra una casa, prepárese. Se le va a cansar la mano firmando. Términos y condiciones. Y por supuesto, quien le está vendiendo la casa, el banco y todos los implicados, ellos están seguros que usted no va a pasar horas leyendo esas decenas de páginas. Usted las va a firmar porque usted quiere comprar la casa. Usted se va a asesorar en algo, pero usted sencillamente las va a firmar y va a entregar aquel paquete de hojas firmadas que sabrá Dios en todo lo que usted se comprometió a hacer y que ni siquiera es consciente de ello. ¿Saben que así pudiéramos hacer también en nuestra relación con Jesús? Alguien de buen corazón, queriendo que nosotros pudiéramos experimentar vida eterna y las transformaciones que Dios obra a través de su Espíritu Santo, nos habló del Evangelio. Y hasta nos invitó a considerar la posibilidad de nosotros recibir a Cristo como Señor y Salvador, confesando nuestros pecados y diciendo, sí, yo acepto y recibo a Cristo como mi Salvador. Pero del todo, en el momento en que lo hicimos, no éramos conscientes o no sabíamos todas las implicaciones que tiene seguir a Cristo. Parecido a un contrato de términos y condiciones. Pero efectivamente la Biblia y el propio Cristo dedicó tiempo a explicar a sus discípulos qué significa seguir a Cristo. Es más que solo aceptar a Cristo. Es más que solo hacer una oración confesando nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios y entregándonos a Él para que nos transforme y nos cambie. Entonces esta serie tiene que ver con eso. Me estoy dedicando a leerles las letricas chiquiticas que quizás nunca hemos leído. Y que después del botón donde dice acepto hicimos clic. Y yo acepto vivir la vida cristiana, acepto seguir a Jesucristo. Hay un pasaje que les quiero remitir que aparece en Lucas capítulo número 9. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Lucas 9, versículos del 18 al 25. Y aquí Jesús explica claramente varias de las reglas del juego de lo que es seguir a Jesucristo. Lucas capítulo número 9, versículos del 18 hasta el 25. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, términos y condiciones, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué nos está enseñando Jesús con estas palabras? Que seguirlo a Él implica la entrega total de nuestra vida. Si todavía no entiendes qué significa seguir a Jesús, Jesús está tratando de comunicarle a sus discípulos y a todos los que después íbamos a estar escuchando estas mismas palabras, que seguir a Jesucristo es más que solo decir yo creo en Cristo.
o es más que decir yo he recibido a Cristo. Seguir a Cristo implica la entrega total de nuestra vida a Él. ¿Cómo luce esa entrega? A la luz de la Biblia, es una entrega que nace al reconocer la identidad del Señor en el que hemos creído. Si usted se percata en los primeros versículos, los versículos del 18 al 20, dice que mientras Jesús oraba en un lugar aparte y los discípulos estaban con Él, después de ese tiempo de oración, Él quiso tratar de entender, Él lo sabía porque es Dios, pero Él está tratando de buscar alguna declaración, convicciones personales en ellos. Y entonces les comienza a decir, ¿ustedes entienden quién soy yo en realidad? Es decir, antes de pedirle que lo siguieran a Él, a sus propios discípulos, Él está tratando de asegurarse de que ellos entienden, conocen y creen quién es realmente Jesucristo. Porque se decían muchas cosas acerca de Cristo. Y entonces les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí colecta el estado de opinión que hay acerca de Cristo, los conceptos que se estaban manejando en la comunidad acerca de Cristo cuando lo veían y cuando lo escuchaban. Y ellos responden, bueno, alguna gente dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y Él les dijo, ok, eso dice la gente, pero ustedes, Él les está invitando a seguirles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo de Dios. Y esto es muy fundamental, déjeme decirle, porque incluso hay iglesias todavía donde asiste mucha gente que dicen creer en Jesucristo y creen que Cristo es tan solo un buen maestro o que puede ser un líder extraordinario espiritual o el mejor líder que ha existido, pero no aceptan todavía la identidad de quién es Cristo. Y Jesucristo es Dios. Ahora, ¿en qué nos afecta a ti y a mí para nuestro discipulado diario entender la identidad de Cristo? ¿Qué práctica, qué de práctico puede tener para ti y para mí en el caminar con Cristo, entender realmente quién es Jesucristo y a quién estamos siguiendo? Hay varias implicaciones y hay varias realidades que surgen de eso, de cómo yo me voy a entregar a Cristo y eso va a nacer de manera espontánea y amorosa cuando yo creo realmente de todo corazón quién es Jesucristo, el que me está pidiendo que lo siga. Y esta es la raíz importante. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy, después de 2000 años? Con esta confesión, Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, está reconociendo la deidad de Jesús. Pero está reconociendo que aun cuando se dicen muchas cosas de Cristo, aun cuando hay mucha gente pensando, sintiendo diferentes conceptos acerca de Cristo, Pedro está diciendo, yo sé que tú eres Dios hecho carne. Tú eres el Mesías. Y quiero que vean cómo incluso más tarde, en el discurso de Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, versículos 24 al 24, ese creo que no va a aparecer en pantalla, pero sí me gustaría que lo buscaran y lo leyeran. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Quien está hablando aquí es Pedro. Y hay una multitud de creyentes que reciben el Espíritu Santo y Pedro se dirige a ellos. Y esto es lo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Pedro desglosa un poco más acerca de la identidad de Cristo y su misión en este mundo. Más adelante, quiero que noten algo. El Pedro que cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice, yo sé que tú eres el Cristo. Y que luego ante una multitud comienza a hablarles acerca de Cristo y de su misión, de que era necesario que muriera y que fuera resucitado entre los muertos y que a través de él se hicieran prodigios y milagros, cosas que únicamente Dios puede hacer. Cuando estos mismos discípulos empiezan a predicar, ¿saben qué sucede? Y Cristo les había advertido, cuando leímos en Lucas 9, Cristo les advierte que él sería cuestionado y juzgado y rechazado por los principales religiosos de la época. Bueno, en Hechos capítulo 5, aquí aparece un cumplimiento de eso que Cristo les anticipó. Porque hay un grupo de principales religiosos que le está diciendo a los discípulos, les prohíbo que prediquen acerca de ese nombre. Y ahí comienza la persecución. Es decir, el nombre de Cristo
estaba creando tanto alboroto entre la gente y Cristo estaba llegando a la vida de tantas personas y de tantas familias y las comunidades estaban siendo transformadas por el poder de Cristo, que entonces los principales religiosos temen no ser ellos quienes más llaman la atención de las comunidades. Y que este nuevo líder que ha surgido y que está atrayendo a tanta gente y que está siendo tan popular entre la gente, se deje de hablar de él. Pero mire lo que sucede en Hechos capítulo 5. Cuando a esos discípulos se les pide que no prediquen más acerca de Cristo, ante esas personas que Cristo les ha dicho, los principales sacerdotes me van a cuestionar, me van a criticar, me van a juzgar, Pedro a ellos les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por cierto, está incluyendo algunos términos teológicos que en la mentalidad de los judíos era bien conocido que únicamente Dios puede hacer, porque el único que puede aceptar el arrepentimiento de los seres humanos y ofrecer perdón de pecados y limpieza total de nuestras maldades es Dios. Y Pedro les está diciendo, a ese que ustedes mataron, a ese Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para darnos a nosotros, a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras les está diciendo, aunque ustedes odien esto y odien la persona de Cristo, Él es Dios. Y creer plenamente hoy en día en la verdad de Cristo nos va a ayudar a esto como discípulos. Al menos estas tres cosas que yo he identificado a la luz de la Biblia. Primero, es importante que creamos de manera no negociable que Jesucristo es Dios. Quizás hay otras cosas en las que podamos no estar de acuerdo todos acá, pero hay una muy básica en la que sí deberíamos estar todos de acuerdo, en que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque si yo creo y tú crees que Jesucristo es Dios y queremos seguir a Cristo, a quien nos está pidiendo, sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, eso me va a ayudar a aceptar de manera natural la autoridad de Cristo y decir, quien me está hablando y me está pidiendo todas estas cosas para que mi vida sea mejor, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, es Dios hecho carne. Y tiene autoridad sobre mi vida. La debe tener, porque es Dios. En Mateo 21-23, miren qué interesante, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y eso es algo interesantísimo, por qué es importante yo entender quién es Cristo, porque cuando sé que Cristo es Dios, entonces reconozco su autoridad sobre mi vida. Algo que muchos le cuestionaron a Cristo. ¿Con qué autoridad dices estas cosas? ¿Con qué autoridad haces todo esto de sanar enfermos y declarar a alguien perdonado de sus pecados? En Mateo 21-23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Más adelante, Lucas también lo registra en el capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, estaba haciendo lo mejor que alguien puede hacer. Anunciar el evangelio de Dios. Y entonces los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Así que los discípulos están mirando que Jesús está obrando milagros, Jesús está haciendo declaraciones tremendas como las que mencioné el domingo pasado. Yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en ese mismo escenario de vez en cuando vienen autoridades religiosas y lo cuestionan delante de los discípulos a quien Él les dice, síganme. Y ellos lo cuestionan delante de sus discípulos y dicen, ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? Dinos, ¿y quién te dio esta autoridad? Así que los discípulos verían muchas veces que la autoridad de su Señor, ese que les estaba diciendo, sígueme, sería cuestionada. Por lo tanto, para todo discípulo de Jesucristo resulta crucial entender y creer quién es Cristo. Entender que por Cristo también somos perdonados de nuestros pecados. Es decir, entender y creer que Jesucristo es Dios nos va a ayudar a aceptar su autoridad sobre nosotros, pero además nos va a ayudar a entender que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque quien único puede perdonar pecados a los seres humanos es Dios. De hecho, hay un pasaje clave en Juan capítulo 8, versículo 24, donde Jesucristo dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Es decir, que el perdón de nuestros pecados también está condicionado a lo que nosotros creemos en relación a la naturaleza de Cristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que al aceptar y creer que Jesús es Dios mismo, tú y yo estamos reconociendo que Cristo tiene un valor infinito. Porque solamente un ser infinitamente perfecto y santo puede pagar también nuestra deuda infinita que tenemos con Dios Padre, recibiendo Él en sí mismo el castigo que merecemos los humanos y así rescatarnos de la perdición eterna. Y la deidad de Cristo es el motivo por el cual también somos capaces de soportar afrenta, burlas y persecución, si creemos que aquel a quien seguimos es Dios mismo. Quiero que vean en Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42, qué le pasó a estos discípulos que ante los principales sacerdotes y ancianos del pueblo dijeron: Cristo es Dios. Ustedes lo mataron, ustedes lo llevaron a la cruz, pero Él es Dios. Y nosotros hoy como Israel necesitamos arrepentirnos y recibir perdón de pecados a través de Él. Miren qué pasó. Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Alguna vez tú has sido azotado? No le estoy hablando ahora de la correa con la que su papá o su abuelo de pronto. Eso es para los que nos criamos en otros países. Aquí no, aquí te llaman al 911. Pero en nuestros tiempos se usaba la correa. Ahora, ese azote no tiene que ver con este. Este era de verdad un azote que causaba dolor. Y que lo utilizaban como un método de castigo para amenazar e intentar que no siguieran predicando el evangelio. Así que escuche, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad, creyendo que no lo iban a hacer más, ¿no? Pero miren lo que sucede. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, subraya este término, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque no estaban siguiendo a cualquier otro hombre ni a cualquier otro líder. Estaban siguiendo a Dios hecho carne y por Él estaban dispuestos a sufrir lo que tuvieran que sufrir, porque fue Él que los perdonó, Él que los limpió, Él que los rescató, Él que los salvó y el que tenía poder para seguir transformando la vida de toda aquella comunidad. Pero cuando tú y yo creemos y entendemos que Jesucristo es Dios, estamos dispuestos también a que otros se burlen de nosotros, o nos quieran azotar en un futuro, o nos rechacen por nuestra fe. Porque sabemos quién es el Dios en el que hemos creído. Y quiero que veas cómo varias veces en el Nuevo Testamento se declara la deidad de Jesucristo. Cuando comienzas a leer el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Más adelante, Pablo reiteradamente también lo presenta como una verdad inconmovible del Evangelio. Jesucristo es Dios. Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Y hablando a Tito en su carta, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Cristo no solo se presentó como Dios, no solo los discípulos pudieron verificar que era Dios, el resto de los apóstoles también lo reconocieron como Dios. Y además de todas estas declaraciones y otras que no me da tiempo mencionar acá, pero quiero que vea cómo hay títulos que se aplican a Jesucristo y que únicamente pueden ser aplicados a Dios. A Cristo se le llama Redentor. A Cristo se le anuncia como el Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es y el que era y el que ha de venir, Apocalipsis 1:4. Es además el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, señalando su eternidad, Apocalipsis 1:8. El primero y el último, el que dice que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Se le conoce también como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No porque fuera creado, sino porque Él mismo es creador. Y sus acciones en los evangelios también demuestran su deidad. Cristo sanó enfermos, Cristo perdonó pecados, Cristo multiplicó alimentos, Cristo caminó sobre el agua, Cristo convirtió el agua en vino y Él mismo con su poder sobrenatural como Dios se levantó entre los muertos. Él dijo: yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Porque es Dios. Nadie puede hacer eso. Solamente Dios. Así que cuando tú y yo seguimos a Jesús, no seguimos a un líder extraordinario, aunque Él lo es, o de clase mundial, como se utiliza en la fraseología de hoy para categorizar a los mejores líderes del mundo. Tampoco a un mentor de vida o a un maestro extraordinario, aunque lo fue. Estamos siguiendo al Dios Todopoderoso. Nadie en su sano juicio está dispuesto a entregar su vida o a dejarse azotar y burlar de forma absoluta o a renunciar a sus sueños más profundos o a morir a su propio ego por un simple maestro de moral o por un líder histórico que se pudo haber quedado en la tumba. Tú y yo nos entregamos y seguimos absolutamente a Cristo cuando reconocemos quién es Él. Él es Dios. Y si Jesús es Dios mismo, entonces la única respuesta lógica, cuerda y madura ante la presencia de Cristo es postrarnos ante Él y decirle: Jesús, te sigo, ya no me pertenezco a mí mismo, mi vida es tuya. Es bueno que entendamos que la profundidad de nuestra obediencia como discípulos siempre será directamente proporcional a nuestra creencia de quién es Jesús. ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? Me entrego a Él. Seguir a Jesús ocurre entonces cuando no solo creemos con convicción, sino cuando nos entregamos absolutamente a Él. En segundo lugar, es una entrega que redefine nuestras expectativas del éxito. Es una entrega que nace naturalmente cuando creemos y entendemos la identidad de Cristo, que es Dios, pero también, en segundo lugar, es una entrega que redefine nuestras expectativas del éxito. Mira los versículos 21 y 22 en Lucas 9, versículos 21 y 22. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, es otro título que Él mismo se autodenominaba, padezca muchas cosas. ¿Quiere circular eso? Padecer. No una vez, no dos, muchas cosas. Y que además sea desechado, circule ese adjetivo también, sea desechado. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, circule ese término, y después resucite al tercer día. Y aquí hay una tensión tremenda, ustedes la van a notar, porque en esos versículos estamos asistiendo a lo que es un choque frontal con nuestras expectativas de la cultura posmoderna. Y tras la impresionante declaración de Pedro confesando: sí, tú eres el Cristo, ahora Jesucristo hace algo desconcertante. Les está prohibiendo rigurosamente que no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque los discípulos y el pueblo judío tenían la idea de éxito equivocada en relación al Cristo. Veían únicamente al Cristo como un libertador político. Ellos esperaban a un Cristo que fuera un líder militar, un héroe político que los rescatara de las penurias y del oprobio del Imperio Romano. Y Cristo efectivamente tiene poder para hacer eso. Él tiene poder para hacer eso. Dice la Biblia que Dios quita y pone reyes. Así que tiene poder para quitar cualquier dictador, al César o a cualquiera de hoy. Pero la expectativa humana de los discípulos estaba dibujada en sus mentes así. ¿No han visto ustedes las entradas de los presidentes de las potencias del mundo cuando se encuentran en conferencias como la del G7 de esta semana? ¿No han visto eso? Se bajan del avión y entonces les tiran una alfombra roja y los reciben con una multitud y celebran. Esa era la imagen que tenían los discípulos. Este es. Pongamos la alfombra roja, celebremos, y estaban perdiendo de vista, tenían expectativas equivocadas de aquel que les estaba llamando a seguirle. Su expectativa humana estaba dibujada en sus mentes así como un rey victorioso recibido de muy buena gana, desfilando ante multitudes con los más altos honores y rodeado de grandes privilegios. Ellos, los discípulos, querían coronas sin espinas y tronos sin cruz. Sin embargo, el versículo 22, Jesús ahora destruye toda esa fantasía y les lee el verdadero plan de Dios a través de él. Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué suceda? Padezca muchas cosas y sea desechado y hasta sea muerto. Jesús está redefiniendo el éxito en el discipulado cristiano de una manera radical. Nos demuestra que la entrega absoluta a Dios no es un camino de aplausos o de total prosperidad, quizás inmediata.
Al contrario, es un camino largo que incluye para sus discípulos lidiar también, como lo hizo él, con el rechazo por ser cristianos, el menosprecio de un mundo que no quiere saber de Dios y el quebrantamiento personal. ¿Sabes por qué? Porque simplemente ese fue el camino de Cristo y nos está invitando a seguirlo. Y esta verdad sacude por completo los cimientos del cristianismo posmoderno. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una cultura obsesionada con el éxito terrenal, el estatus y la comodidad individual. No nos queremos sacrificar demasiado. Menos para ir y predicarle a otra gente. O menos para ir y darle comida a un hambriento. O menos para ir y secar la lágrima de una viuda o de un huérfano. Pero el texto bíblico nos está confrontando hoy, diciéndonos que no podemos pretender seguir al Cristo que efectivamente fue nuestro Señor, es nuestro Señor y que fue en su momento vituperado, rechazado y crucificado buscando a nosotros un trono terrenal. No podemos exigir que el mundo nos reciba con honores todas las veces cuando nuestro Maestro fue recibido también con clavos y espinas. Si el camino de Jesús incluyó la cruz, el camino del discípulo no podrá esquivarla. Sin embargo, quiero que presten también atención a cómo termina el versículo 22. Jesús les dice, pero al tercer día resucitaré. Y esto cambia absolutamente todo. Porque al entregarnos por completo a Cristo y asumir el costo de lo que es seguirle, no nos estamos entregando, aunque pueda sonar así, pero no nos estamos entregando a un destino trágico, fatalista o derrotista. No somos masoquistas los cristianos, que amamos el dolor por sentir dolor. Nos estamos entregando a aquel que se entregó voluntariamente, que sí padeció, sí fue azotado, sí fue burlado, fue escupido, fue vituperado, llegó incluso a morir en una cruz, lo cual era un oprobio. Pero también venció a la muerte y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está sentada a la diestra de Dios en victoria. Así que verdaderamente hay sufrimiento. Hay sufrimiento en el camino cristiano, hay sufrimiento si queremos ser discípulos de verdad. Habrá lágrimas, habrá gente que no nos comprenda por qué vivimos la vida cristiana, si queremos agradar realmente a Dios. Habrá renuncias que nos van a doler hacer, heridas incluso causadas por nuestra fidelidad a Dios. Pero en el diseño de Dios, escucha, el sufrimiento nunca va a tener la última palabra para nosotros. Porque hay una victoria absoluta y definitiva garantizada para todo cristiano. La cruz fue real, pero también fue real la tumba vacía porque Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo entendió perfectamente esta dolorosa pero gloriosa tensión en la vida cristiana. Quiero que vean en Romanos 8, versículo 36 al 37. Brillante lo que dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y eso pudiera sonar humanamente a derrota total. Refleja el desprecio del sufrimiento diario que pudiéramos enfrentar los creyentes. Pero inmediatamente después el propio Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da un grito de triunfo y dice, antes, en todas estas cosas, incluyendo la burla, el sufrimiento y los oprobios, somos más que vencedores por medio de aquel que los amó. Y quiero que noten que Pablo no dice somos vencedores después de que pasen los problemas, sino en todas estas cosas, en medio de todas estas cosas. Es decir, mientras tú y yo sufrimos, mientras tú y yo lidiamos quizás con el rechazo por ser creyentes, mientras estamos cargando nuestra propia cruz. ¿Sabes por qué? Porque nuestro éxito no se mide por la ausencia de dificultades en esta tierra como creyentes, sino por nuestra unión con el Cristo victorioso y resucitado. En Cristo, el dolor que tú puedas estar experimentando hoy es solo un preludio de la gloria eterna del mañana. Así que seguir a Cristo significa reconocer su identidad para estar dispuesto incluso a ser vituperado, sufrir, ser burlado. Entender que en este camino se incluye sí el sufrimiento, pero un mañana esperanzador y glorioso. Así que solo nos queda una opción lógica: rendir por completo nuestro ser a los pies de Jesús. Quiero que vea los versículos 23 al 25 en Lucas 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué significará eso? Es decir, quien lea esto y diga, esto es demasiado difícil para mí.
Yo no quiero eso. Yo quiero una vida más cómoda, sin tantas complicaciones, sin tantas negaciones a lo que yo quiero o a lo que me gusta y me da placer. Todo el que quiera salvar su vida, esto es lo que hace, la perderá. Y todo el que pierda su vida ahora por causa de mí, por confesarme, hasta que tenga que dar su propia vida, esto es lo que va a hacer. Aunque el mundo vea que la perdió, realmente la salvará. Pues ¿qué aprovecha el mundo si gana todo el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Vengan a mí. Tomen su cruz cada día y síganme. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y esto nos muestra que Dios está esperando una respuesta absoluta. La gente está diciendo muchas cosas de Jesús. Jesús le pregunta directamente a sus discípulos quiénes dicen que soy yo, para que entiendan que no están siguiendo a cualquiera, para que vean la implicación de mi deidad y de que soy Dios hecho carne. Pero hay una realidad, quiero que note esto. Cuando Jesús llama a la gente a que lo sigan, es un llamado para que, si quieres seguirlo, lo sigas. Es voluntario, Él no fuerza a nadie. Si alguno quiere venir, quieres venir en pos de mí. Si tú quieres, te extiende la invitación, pero no te fuerza a ello. Así que nadie es forzado, ni manipulado, ni obligado por Dios para venir a Cristo. Él respeta la libertad del ser humano que escucha su voz. Pero que sea voluntario no significa tampoco que es algo fácil de hacer, ni que no haya costado nada. Porque si tú y yo solo queremos relacionarnos con Cristo al nivel de lo más básico, creer y ya, y no hacer más nada por Cristo, y es lo más fundamental, buscando tan solo no irnos al infierno el día de mañana y tener garantizada nuestra salvación, pero sin permitir que Jesús altere tu estilo de vida y el mío, entonces nuestro discipulado se mantendrá en el nivel más superficial. El discipulado cristiano, serio, profundo, comprometido, el que verdaderamente sacude nuestras vidas delante de Dios, solo se logra cuando tú y yo rendimos nuestro ser entero a la voluntad del Salvador y del Señor. Jesús no está interesado en las migajas del tiempo que tú y yo podamos darle, ni de un porcentaje de nuestros afectos. Él demanda la rendición total de cada área que compone nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras finanzas, nuestros principios, nuestro tiempo. Y miren cómo lo desglosa así, nos lo presenta de tres maneras. Primero, debemos destronar nuestro yo y renunciar a ser los reyes o reinas de nuestra propia vida. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que rendir nuestro ser comienza por entregar la corona, esa que pensamos que tú y yo mandamos en nuestra propia vida, entregarla a los pies de Jesús. Negarse a sí mismo no es tener baja autoestima, es destronar el ego para que sea Cristo quien nos gobierne y nos dirija sabiamente, como únicamente Él sabe hacerlo. Significa que nuestros planes ya no van a tener la última palabra. Es decirle a nuestra propia carne, no. Es negarnos a nuestro propio orgullo y a nuestros deseos egoístas de controlarnos a nosotros mismos para decirle sí al control y al gobierno de Dios en nuestras vidas. También dice, tome su cruz cada día, significa abrazar algo pesado y difícil, pero que vale la pena llevar con uno. Significa perdonar cuando nuestras emociones humanas piden venganza porque nos han hecho daño. Significa mantener la integridad cuando la corriente del mundo nos empuja a corrompernos moralmente. Y por último dice, entonces sígame. ¿Qué significa? Significa que nuestra vida tiene que demostrar un cambio de dirección y de rumbo. Quien se ha encontrado con Jesús y aquella vida que ha sido transformada con Jesús no puede seguir siendo la misma. De ninguna manera. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, llega para hacerla mejor. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el llamado a seguir a Cristo implica una fe activa, pero también dejar que Él nos dirija. Rendir nuestro ser significa que ya tú y yo no manejamos en el volante del auto de nuestra vida. Implica bajarnos del asiento del conductor. Y mira que me molesta eso. Cuando vamos varios en un auto, yo quiero manejar. Yo no sé, yo soy así. Yo quiero manejar. Yo quiero estar seguro que voy a llegar al destino. Y que no tengo una patrulla cayéndome detrás porque cometí una infracción de tránsito. No sé, yo soy así. Me gusta el volante. Pero seguir a Cristo significa eso. Renuncio a llevar el volante de mi propia vida y Jesús
Dirígeme tú y llévame a cumplir tu voluntad y tus planes para mí. Así que seguir a Cristo, al Cristo de la cruz, pero que también dejó la tumba vacía, significa exactamente seguirlo a donde Él va y caminar en sus propias pisadas. Y si tú llegaras a mirar el Evangelio para descubrir a dónde caminaba Jesús, permíteme adelantarte ese ejercicio. Caminar con Jesús significa ir a buscar con gracia y compasión a las personas que aún todavía están atrapadas en vicios y el pecado, que no lucen como tú y como yo, que quizás huelen de manera desagradable, que tienen hábitos o maneras de comportarse para nosotros extrañas o no aceptables. Pero por esa gente vino Jesús también y se acercó a ellas. Así que caminar con Jesús significa ir allá donde está esa gente para buscarlas con la misma gracia y compasión con que Cristo rescató a esa misma gente de su época, o quizás a ti y a mí. Significa también romper las barreras del prejuicio, prejuicios que muchas veces tenemos los cristianos, para acercarnos a la gente marginada y a los rechazados por la sociedad, o rechazados también por el legalismo religioso. Significa estar donde se necesita desesperadamente un servicio desinteresado, donde no me van a pagar ni me van a retribuir por nada. Si acaso me van a dar las gracias. Pero significa ir allí, sin esperar ni siquiera las gracias, lavando los pies de otros. Pies quizás malolientes, sin esperar que nadie me vea hacerlo. ¿No han visto los tiktokeros hoy? Que le regalan dinero a la gente y ropa a los pobres y le traen comida al que está hambriento y todo el mundo tiene que saber lo que están haciendo. Jesús no hizo eso. Dio a alimentar a las multitudes públicamente, pero muchas veces dijo: las cosas que vayas a hacer para otros, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace tu derecha. Significa, en definitiva, también vivir una vida de santidad auténtica, sin caer en santurronería, amando a los perdidos con el mismo amor sacrificial de la cruz que nos amó a nosotros, aun cuando ese camino parezca una locura para un mundo que corre en una dirección opuesta. Y Jesús cierra este desafío recordándonos que retener nuestra vida es la forma más rápida de destruirla. ¿Qué nos aprovecha a nosotros los seres humanos si llegáramos a ganar todas nuestras ambiciones, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos humanos y al final nos destruimos y nos perdemos a nosotros mismos? Así que pudiéramos pasar nuestra vida entera intentando salvar nuestros deseos, sueños y ambiciones, persiguiendo el éxito humano o ganándonos la aprobación de la cultura postmoderna. Pudiéramos ganar el mundo, pero si al final del camino nos perdemos a nosotros mismos, te aseguro a la luz de la Biblia, estaríamos cometiendo el peor error de nuestra existencia. ¿Quieres seguir a Jesús? Te invito a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias porque el llamado de seguir a Cristo nos desafía, nos confronta. Imploramos que nos ayude siempre a reconocer a Cristo como el único y verdadero Dios, aceptando su autoridad sobre nuestras vidas y estando dispuestos a amarlo y a seguirlo sin condiciones. Padre, en ocasiones nuestra mente, nuestra carne, nuestros instintos humanos nos hacen sentir egoístamente ignorando tu voluntad. Te pedimos perdón por eso y te imploramos que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a rendir el control de nuestra vida a ti, para experimentar la vida plena y abundante que tú nos has regalado en Jesucristo. Te suplico que si en medio de nosotros hay algún discípulo caído, que tú le levantes y le restaures. Si en medio de nosotros hay alguien que está experimentando quizás apatía o frialdad espiritual, que tú le renueves y le avives con tu Espíritu Santo. Y si en medio de nosotros hay alguien que aún no te conoce y no sigue a Cristo, que hoy pueda ser un día de salvación. En su nombre te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Y si tú estás aquí todavía no has recibido a Cristo en tu vida, voy a estar aquí al final. Quiero decirte cómo puedes llegar a recibir a Cristo y orar contigo para que lo hagas. Nos ponemos en pie. Para los padres y familias hay espacios para que se tomen fotografías bien bonitos que se prepararon en el lobby. Los visitantes que están por primera vez, venga a buscar su regalo a la mesa de visitantes y nos vemos el próximo domingo. Invita a alguien para que venga contigo. Dios te bendiga. Feliz Día de los Padres, papá.